de la primera iglesia que se encuentra en el Apocalipsis, que es la iglesia de Éfeso. En estos dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3, se mencionan 7 iglesias diferentes. Para algunas personas que han preguntado, ¿por qué en el mundo no nada más hay una sola iglesia? Debería haber una sola iglesia. Y realmente es una sola iglesia, la iglesia de Cristo. ¿Qué iglesia va a venir? No importa el apellido que tenga, no importa si es pentecostal, bautista, metodista, presbiteriano, no importa, y a un católico, pienso que Dios puede salvar dentro de la iglesia católica a alguna gente, no sé cómo, pero lo puede hacer. No soy Dios para decir que lo haga ni que no lo haga, creo que lo puede hacer. Algunos otros grupos que también están por ahí, aún no sé si sectas, ahí sí Dios sabe, no puedo afirmar de que Dios va a levantar gente de las sectas, pero es Dios, Él puede hacer lo que quiera, ¿sí? Entonces, dentro de los que iglesias cristianas, las iglesias que pensamos que son, que tienen temor de Dios y la palabra de Dios como base de su fe, dentro de esas iglesias hay muchas diferentes, muchas opciones. En esta iglesia que acaban de tocar la música, ellos hablan en su congregación en español y en quichua. No sé si sabían, algunos de ustedes saben quichua. Yo no sé quichua. ¿Sí? Entonces, qué bueno que hay personas que pueden entender en su propio idioma donde crecieron, que es su lengua materna, entender el Evangelio de Dios. Aquí hablamos en español, en la mañana hablan en inglés. Hay iglesias aquí también en Twin Cities, en ruso, en filipino, en tantas y tantas diferentes lenguas. Dios les entiende a todos. Esa es una de las 7 iglesias. La iglesia, su nombre de esa iglesia significa deseado, o también habla un poco del primer amor. Vamos a ver un poco de eso. Habla del amor de deseo. Yo sé que en las predicaciones que algunos han escuchado, han afirmado predicadores que solamente hay 3 palabras para amor, les dicen. El amor ágape, el amor eros y el amor filos, y le hacen todo un rollo del sermón de esas 3 palabras. En la Biblia hay más de 7 palabras que se refieren al amor, y una de ellas es esta palabra que estoy presentándole. La palabra Éfeso es amor ardiente, amor de deseo, amor de alguien que acaba de conocer a la persona que va a ser su futuro como una pareja. Entonces se llena de su corazón de alegría, y ese es ese amor del que este nombre significa. Esta iglesia también tiene la peculiaridad que es una iglesia que nosotros conocemos un contexto de lo que pudo haber sucedido en ese lugar. De las otras iglesias no hay una carta que se llame carta a Filadelfia, no hay la carta o la epístola a Filadelfia. No hay la epístola de Sardis, ni la epístola de Esmirna, ni la epístola de las diferentes. Hay una de la Odisea, pero no sabemos qué se hizo de ella. En una de las cartas, Pablo dice: esta carta que te escribo ahora, léansela a ustedes, y los de la Odisea que se las cambien la que les mandé a ellos y que la lean con ustedes también. ¿Y cuál es esa carta? ¿Quién sabe? No tenemos tanta información bíblica acerca de las otras iglesias. Pero de esta primera iglesia sí tenemos mucha información bíblica, porque hasta hay un libro que se llama La Carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo. Y en el libro de Hechos también hay varias historias que hablan acerca de lo que sucedió en aquel lugar, cómo se introdujo el Evangelio, cómo creció el Evangelio, cómo se estableció el Evangelio, y cómo surgieron grupos y líderes también de ese lugar. Entonces conocemos mucho de esta iglesia de Éfeso. Entonces esta iglesia es la que vamos a estar tratando el día de hoy. Esta iglesia también es una iglesia que conocemos un poco más de ella, como te digo, porque también tenía era un puerto, que era el puerto principal para entrar en Asia Menor. Asia Menor es, dijéramos, la entrada de un nuevo continente, Asia. Esa es la entrada de ese lugar. Las personas llegaban ahí, tenían que llegar ahí, y ahí empezaban a caminar rumbo dentro de lo que es la pequeña región de Asia Menor, y más hacia adentro, o hacia el norte, o diferentes lugares que podían llegar desde ese lugar. Era como Nueva York. Sí conocen que Nueva York es un puerto también, y que la mayor parte de la gente que vivió hace 200, 300 años atrás entraron por ese puerto a Estados Unidos. La mayoría de ellos, si tenían $5,
podían pasar por encima del muelle, o sea, lo recibían un puerto, etcétera, etcétera. Si no tenían $5, tenían que echarse en la mar y llegar nadando y empezar a caminar donde pudieran. Entonces, la única condición es que tuviera $5 para llegar a Estados Unidos y ser legal, literalmente. Venían, por supuesto, de Europa, venían también de algunos de África quizá, pero principalmente de Europa, Inglaterra, España, Francia, diferentes países nórdicos también después, alemanes en el futuro, ¿sí? Pero esa ciudad era una ciudad muy importante, muy importante. Otra cosa interesante de esta ciudad es que esta ciudad tenía el culto, uno de los cultos mayores a una diosa que era reconocida, decían ellos, en todo el mundo, aunque no, obviamente no todo el mundo, pero todo el mundo conocían de esta mujer que adoraban en esa ciudad, la principal, la más importante. Su nombre en griego era Artemisa, su nombre en romano era Diana de los Efesios. Habían construido un templo a ella que hasta la fecha todavía quedan sus ruinas y es uno de los más impresionantes ruinas que se encuentran en el mundo, más grande todavía que Grecia, de Atenas y Partenón y todo eso, más importante, más grande, más impresionante, porque era el centro de adoración para esa mujer llamada Artemisa o Diana. A ellos entonces, su negocio principal, aparte de entrar por negocio para diferentes lugares, era crear pequeñas reliquias, templecitos, figuras de Diana para venderlos, y era un negocio increíble. Por ahí se enfrentó un problema también Pablo, porque se comenta acerca de eso y sale corriendo de ahí, huyendo, porque lo estaban queriendo matar por haber pensado que estaba en contra de esta mujer. Obviamente no estaba en contra. Una de las cosas que quiero que tomes en cuenta eso, no estamos en contra de nadie, estamos a favor de Cristo. ¿Sí? No tenemos que levantar a nuestros letreros que digan, no queremos a los gays, estamos contra los gays. No podemos levantar, estamos contra el presidente, no estamos contra nadie, estamos a favor de Cristo. Si alguien quiere protestar, levante su estandarte y diga, Cristo es la respuesta, Cristo es la solución. Entonces no estamos peleando contra nadie, estamos proclamando que Cristo es la respuesta para cualquier situación. Pero se encuentra esta situación en este momento y empieza a hablar acerca de esta ciudad, el libro de Apocalipsis. Aunque hasta nuestros días, varias de las iglesias que se mencionan en la Biblia están ahí, todavía, con otro nombre, similar en nombres, puedo hablar de cada una de ellas. Éfeso son puras ruinas. Vayan tomando en cuenta eso, porque esto que está diciendo en la Biblia se va a cumplir en lo que le estaba diciendo a esta iglesia en específico. Quiero empezar leyendo este pasaje que dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos o falsos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esa es la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a entender su palabra, que nos alimente espiritualmente. Una vez más, la foto de arriba es Diana o Artemisa, muchos pechos, muy relacionada con la imagen de la madre diosa, creo que se llama así, madre diosa, de la antigüedad. Ha habido un reciclaje de dioses, ¿sí? Aún, por ejemplo, Zeus era un dios padre de los griegos, de los dioses.
y tenía una figura impresionante. Después llegaron los romanos, le cambiaron de nombre, y después llegaron los cristianos y le pusieron también un nombre a un personaje similar. Ese hombre grandote, barbudo, fuerte, en lugar de llamarse a Zeus, le llamaron Pedro y pusieron su imagen muy grande. Ha habido un reciclaje de dioses. Es uno de los más impresionantes. Todavía hasta la fecha, si vas a ese lugar, encuentras, no sé, te va a impresionar ver las increíbles tamaño de los templos que tuvieron ahí, de los diferentes edificios, de los diferentes estadios, ¿sí? Pero este mismo culto a los dioses se ha reciclado y ahora tiene nombres modernos. Por ejemplo, en los quichuas, me parece que le llaman Pachamama o algo así, ¿verdad? ¿No has escuchado esa palabra? ¿Es Pachamama? Es un culto a una mujer, ¿verdad? Una diosa, alguien que supuestamente les ayuda. Los argentinos también tienen un nombre diferente, le llaman ellos Ñuque o Mapú, ¿sí? A la mitología caribeña le llama Atapei. No sé si ustedes han escuchado ese nombre, Atapei. Continuamente se están cambiando, y aún hasta nuestros días a aquellas personas que buscan el lado femenino de Dios, ponerle un nombre como hasta la Virgen María, ¿sí? Es interesante que la aprobación de llamar a María Madre de Dios sucedió en Éfeso, esta misma ciudad. 435 años después de Cristo aproximadamente, o 50, no recuerdo exactamente la fecha, pero entre esas fechas hubo un concilio, el tercer concilio universal. El primer concilio fue el concilio de donde se aprobó el credo apostólico Nicea, segundo en Calcedonia y tercero en Éfeso. Y en Éfeso fue donde dijeron: María es la Madre de Dios. Y de ahí, poco tiempo después, esa ciudad se vino para abajo y desapareció. Entonces ese culto de Artemisa, Diana, María, provocó a lo mejor ese tipo de destrucción que tuvo esta iglesia. Veamos un poco más en cuanto a algunos antecedentes. En esta iglesia de Éfeso habían predicado dos de los más grandes predicadores que se mencionan en el Nuevo Testamento. En una ocasión, un judío llamado Apolos, que era elocuente y poderoso en las Escrituras, pasó por ahí. Predicaba y nada más predicaba hasta el Evangelio de Juan, o sea, Juan que bautizaba y que hablaba de perdón de pecados. Una pareja que estaba ahí, aquí la Priscila, le llaman y le dicen: oye, ven para acá, tú no sabes de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Y le muestran quién es Jesucristo. Y este hombre se quedó predicando en ese lugar. Apolos, un hombre poderoso con la palabra, no de los calladitos, no de los que no saben exactamente qué es lo que creen. Este sabía lo que decía y confirmaba con las Escrituras. El Antiguo Testamento, lo que está relacionado con el Nuevo Testamento y con la proclamación de Jesucristo como el Mesías. Otro predicador que estuvo ahí en la iglesia de Éfeso, Hechos 19, es también Pablo. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso y encontró a algunos de los discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos respondieron: no, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. El apóstol Pablo predicó en esta iglesia también, la iglesia de Éfeso. Mínimo se quedó 2 años en ese lugar enseñando en una de las academias. Academias era una especie de universidad de aquel tiempo. Estuvo enseñando por 2 años. La iglesia de Éfeso fue muy bendecida con el mensaje de personas elocuentes y poderosos en la palabra. Y un poquito más acerca de esta información. En Éfeso también había una gran inquietud de las cosas espirituales. Recuerdan, había una mujer que gobernaba todo. Pero había también mucha inquietud en cuanto: ¿qué pasa con las cosas espirituales? ¿Qué pasa con los demonios? ¿Qué pasa con...? Y dentro de ese contexto había 7 hombres, hijos de un sacerdote judío, lo más probable, ¿sí? O sea, judío, 7 de ellos, jóvenes, yendo a expulsar un demonio de una persona, y le decían a esta persona: en el nombre de Jesús que predica Pablo, te ordenamos que salgas de esa mujer o ese hombre.
Y el endemoniado o la endemoniada se voltea contra ellos y les dice: a Jesucristo conozco, a Pablo conozco, pero ¿quién eres tú? Y les pone una zarandeada, una sola persona, a 7 hombres. Los demonios endemoniados, la gente se pone difícil. Se le puso en contra y los sacó medio desnudos y todos golpeados a los 7. A los 7 les puso una sola persona. Los demonios tienen poder. Y si una persona que va a trabajar en ese ministerio no está lista y preparada para hacer el trabajo de conocer a Jesucristo personalmente, y nada más porque lo vio en la televisión o en YouTube o porque lo hace tal o cual predicador, lo quiere hacer, no lo va a poder hacer porque necesitas tener a Cristo contigo. No lo puedes hacer solo. Nadie lo intente, sale apaleado. Pero si lo tienes a Cristo en tu corazón, te puedes enfrentar. ¿Sí? Era un centro de brujería, dice en la Biblia. Muchos de los que practicaban la magia, después de que predicó, etcétera, etcétera, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos y calcularon su precio y hallaron que llegaba a algo así como 50,000 monedas de plata, 180 kilogramos de pura plata. Era lo que el costo de todos los libros que estaban quemando. Hicieron una gran fogata. Y parecía que Artemisa traía un poco de eso espiritual. En esta iglesia en la que estamos hablando, una iglesia tenía cuestiones espirituales, de demonios y de ángeles y de lo bueno y lo malo, y ahí es donde se desarrolla esta iglesia. Otra cosa que también encuentro interesante está también en Efesios, está la historia esta de Diana. Demetrio era uno de los que hacían esos templecillos, y se pone en contra de Pablo porque le está quitando el negocio. Pablo predicando la palabra, sacando demonios. Había una jovencita ahí que le sacó un demonio, viendo que su negocio se iba perdiendo porque la gente ya creía en lo que Pablo decía, y ahora dejaban ellos de recibir el dinero por vender, ya no vendían tanto. Se ponen a hablar de Pablo y dicen: este hombre viene a destruir a Diana, a nuestra Diana de los Efesios, a nuestra Artemisa, a nuestro templo, a lo que nosotros creemos, viene a destruirnos. Y empiezan a gritar por algo así como, no sé si 2 horas, me parece que dice aquí: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, griten, griten fuerte. Toda la ciudad se puso a gritar, y algunos quizás se acercaban. ¿Y por qué gritan? Porque alguien quiere destruir a Diana. ¿Cómo que quiere destruir a Diana? Y se ponen a gritar también: grande es Diana de los Efesios. Era la palabra favorita de ese momento: grande es Diana de los Efesios. Por 2 horas. Hace poco fui a donde mataron a George Floyd, aquí en la 38 en Chicago, con un grupo de pastores y hermanos que fuimos a demostrar un poco de unidad, demostrar un poco de tomar un punto ante qué vamos a decir ante la sociedad de lo que está pasando, y declaramos ahí algunas cosas, a puntos que acordamos de que Cristo es la principal. No hay división entre el cristianismo, no hay acepción de personas en el cristianismo, etcétera, etcétera, todo es así. Pero de repente un negrito se levanta ahí en medio y empieza a gritar: black, ¿cómo se dice? Life black, matters, black, matters, y toda la gente tenía que estar gritando. Y el pueblo cristiano pues nada más matters, matters, y nadie gritaba tanto, entonces el grito se bajó de ahí. Pero si hubieran sido de otro grupo, a lo mejor ahí hacen un gran pachangón de Black Lives Matter, y todos están gritando lo mismo. Así se pusieron a gritar en ese momento. Pero ahora toda la ciudad tuvo que salir huyendo de ese Pablo, de ese lugar. ¿Qué más pasa ahí? El que tiene, se presenta a Jesús, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Y en el versículo 20 o 22 del capítulo 1 habla acerca de quiénes son las estrellas. Dice que las estrellas son sus mensajeros, que son los que predican, que son los responsables, que son como el pastor o el obispo de la iglesia. El obispo es una palabra para decir pastor, que significa anciano, ¿sí? Simplemente no es mucha cosa, es alguien que representa a la iglesia. Y le dice, él tiene a cada pastor de esas diferentes iglesias en su mano, los sabe, los dirige y los enseña y los lleva con buena inteligencia para poder sacar adelante a su pueblo. Y los candelabros, dice que tiene también 7 candelabros de oro. Cada candelabro es una de las 7 iglesias, son 7, él estaba en medio, tenía 7 en su mano. Eso es lo que ve el apóstol Pablo, el apóstol Juan, de la figura de Jesucristo.
Jesucristo presentándose delante de él y le va a empezar a decir acerca de lo que eso significa, ¿sí? Entonces él estaba en medio, tenía 7 estrellas en su mano y empieza a hablar acerca de lo que estaba pasando en esa iglesia. Le dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y perseverancia. Y aquí cuando habla de fatiga es que trabajas hasta casi caerte. Cuando dice tu fatiga, no nada más es trabajas poquito, ¿sí? ¿Cuántos tienen trabajos muy cómodos que ni te cansas? ¿Sí? Yo tengo un trabajo así, ¿sí? Yo llego a mi casa y estoy cansado mentalmente, pero físicamente quiero andar en bicicleta, quiero hacer algo porque ya me cansé de estar sentado, ¿no? Pero hay unos trabajos que cuando llegué a Estados Unidos, déjame decirte, llegué a Estados Unidos trabajando de maestro de escuela bíblica en México, asistente de pastor, levantador de nuevas iglesias, células y enseñan un montón de cosas, pero todo era administrativo. Llego aquí y me meto a trabajar en una panadería que hacían algo así como 500 panes por minuto. Pues yo no sé de hacer un solo pan, pero era alimentar todo el momento la máquina y no parabas hasta que te daban un break, 15 minutos, o sea, respirabas un poco y regresar a echar pan todo en puro movimiento, no parabas de... Llegaba a casa y sin mentirte, lo primero que se me dormían eran las manos y los pies. ¿Sí? No me dormía yo, mis manos estaban ya que no se querían mover, ¿sí? Con calambres y todo, ¿no? Cansada, hasta el cansancio, que trabajaron para hacer la obra de Dios. Personas que se dedicaron a hacer lo que Dios quería que hicieran y lo hicieron bien. Se esforzaron por hacerlo. No nada más era un pasatiempo, no nada más es déjame ver si tengo tiempo extra, sino eran personas que realmente se entregaron tanto a la obra que no les importaba dejar a un lado todo lo demás para hacer la obra de Dios que siguiera adelante. Quiero hablar acerca también de 2 posibilidades de interpretación. Una posibilidad de interpretación es que le está hablando a esa iglesia específica que está en ese lugar de Asia Menor y que es un puerto y que tenía Diana, los Efesios, y que pues ya pasó hace más de 2000 años. O que le está hablando, bueno, son 3 posibilidades, a la iglesia que es la primera iglesia que hubo en la etapa cristiana. Me refiero a que del año 30 más o menos de que murió Cristo y resucitó, hasta los 100 años, esta etapa podía simplificar el libro, la carta a los Efesios, o esta carta que estoy hablando. O la tercera opción es que nos está hablando a nosotros también el día de hoy, para que nosotros aprendamos de eso, y nos está diciendo: esto es tu presente, ten en cuenta en lo que te estoy diciendo. Y nos dice eso: cuando te entregaste yo conocía tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado falsos o mentirosos. O sea, ellos de alguna manera probaban a las personas que llegaban a predicar a sus lugares, y veían si eran personas realmente sinceras. Hay una carta que se llama Didache, se escribió aproximadamente en el año quizá 200 después de Cristo, y esa carta se la pasaban las iglesias entre iglesia y iglesia, y tenía varios conceptos prácticos de cómo tratar a las personas que andaban predicando la palabra de ciudad en ciudad o de pueblo en pueblo. Decía: cuando tú recibas a un predicador, decía, no lo recibas por más de 3 días. Aliméntalo por 3 días, bendícelo por 3 días y que siga su camino, porque debe ser un predicador. Porque había también las personas que llegaban a una iglesia y decían: pues miren, soy un pastor, ¿ok? Y lo tenían y lo tenían que mantener por quién sabe cuánto tiempo. Y conozco historias así. Un lugar donde estuve predicando, un hombre, un grupito que se reunió en una casa, llegó este hombre y dice: yo no sé, pero creo que el Espíritu me trajo aquí con ustedes. ¿Sí? Y todos lo vieron así, un hombre alto, guapo, bien parecido, fuerte, unos 30, 35 años, tenía presencia, tenía palabra, y todos dijeron: pues es el pastor por el que estábamos orando, bienvenido, hermano. Le empezaron a llamar pastor. En cosa de un mes empezó a emborracharse del pueblo, y todos decían: ese es tu pastor, y ellos todos sabían dónde meterse. En cosa de un mes sacó el cobre este hombre de qué clase de persona era, y todos se avergonzaron de la iglesia por no haberlo puesto a prueba. Y
ellos habían puesto a prueba a esas personas, las ponían a prueba, decían eres de Dios y le decían los requisitos que tenían que tener, veían su testimonio, buscaban sinceramente y si lograban encontrar cosas mal, hay muchos lobos dentro de las iglesias que son lobos con piel de ovejas, que parecen ovejas. Llegó también aquí un hombre a la iglesia, ¿sí? Este hombre decía soy cristiano, alababa a Dios, decía bien hermano, si quieres te bajo canciones, se parece que hace 20 años atrás, te bajo canciones del internet, son gratis, y yo, a ver, ya estaba haciendo un negocio con él, ¿sí? Este hombre le pidió dinero a varias personas de la iglesia, me decía es que no tengo trabajo hermano, pues así, entonces también le ayudé un poco. Con eso de que no tenía trabajo, sucedió que alguien me llamó y era buscar un trabajador. Lo mandé a ese lugar, él aplicó en ese lugar y luego le pregunté ¿qué pasó? No me convino ese trabajo. Y luego llamé a la persona que me pidió que es el trabajador. ¿Qué pasó con este hombre? Dice, no, dices que solo quería de supervisor y si no había de supervisor no quería trabajar. Y ladrón este muchacho. Al final se fue de aquí, ¿sí? Cosa de unos 6 meses. Este hombre aparte le vendió, a alguien de la iglesia le vendió un carro que nunca le pagó y aún así le estaba reclamando que ese carro era suyo, ¿sí? Entonces era todo un rollo. Y dije, híjole Señor, ayúdame a tener visión o entender qué es por qué pasan estas cosas. Ellos habían hecho eso, tenían perseverancia y habían escogido mi nombre y no habían desmayado, ¿sí? Eso de cierta manera. Se entiende que la iglesia primitiva, cuando empezó la iglesia a empezar a resplandecerse por todos lados, la mayor parte de la iglesia eran personas que se entregaban en realidad con todo su corazón. No eran medio entregados, no era nada más el domingo voy a la iglesia y eso es suficiente, porque los mismos apóstoles, cada uno de ellos lo demostró con su propia vida, dándola como testimonio. Varios de ellos fueron crucificados. Algunos cuentan que dentro de esa crucifixión el apóstol Pedro decidió, yo no quiero ser crucificado como mi maestro, póngame boca abajo, y supuestamente lo crucificaron boca abajo. Algunos los aserraron, a otros les mataron con lanzas, a otros los apedrearon, a toda clase de muertes, y todos ellos diciendo, yo no voy a negar a mi Señor. Cada uno de ellos, yo no niego a mi Señor, que pase lo que pase, no niego a mi Señor. Esa era la iglesia primitiva, la iglesia que empezó a predicar el evangelio por todas partes. Donde quiera que llegaban, alguien se convertía al Señor y no se medio convertía. No era nada más simpatizante, se tenía que entregar y tenía la posibilidad de ser tirado a los leones. Es más, el apóstol, me parece que es uno de los padres de la iglesia primitiva, se llama Clemente. Este hombre dijo que esa era la Éfesos era la autopista de los mártires, porque por ahí llegaban todos los mártires de Asia Menor, ahí los embarcaban para Roma, para ir a morir en el Coliseo de Roma. Por ahí pasaban. Ignacio me parece, iban huyendo de sus perseguidores y le preguntan de atrás, empezó una neblina, casi lo alcanzan sus perseguidores y le preguntan, ¿no has visto a Ignacio? ¿Sí? Y él dijo, ¿les digo que soy yo o no les digo que soy yo? Y les dijo, va un poquito adelante, les dijo, si siguen remando lo van a alcanzar rápido. Ellos pensaron que hablaba de otro más que iba más adelante y siguieron remando y lo pasaron, ¿sí? No dijo ni una mentira, tampoco dijo la verdad completa, ¿no? Pero no dijo ni una mentira, siguió adelante y se pudo escapar de esa, ¿sí? Varios de ellos entregaron su vida por causa de que sabían de que el evangelio tenía que predicarse, y esa era la iglesia de Éfeso. Así se estableció la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Les alabo porque han trabajado duro. Les alabo porque sin fatiga y han visto quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos. Han visto los que nada más venían a abusar de la congregación, los reconocían, los expulsaban, no los recibían. Habían establecido el evangelio en esa ciudad y en muchas ciudades, pero 100 años después, porque San Juan escribió, Jesús murió en el 30 aproximadamente, Juan estaba escribiendo en el 100 aproximadamente, 70 años después.
el amor y el celo por predicar la palabra se habían acabado. Ya no había mucho interés. Ya se habían asimilado a los demás. La palabra que quiero enfatizar aquí es la palabra asimilación. Asimilación es que me parezco a los demás. Recuerdo a una chica en una reunión de jóvenes. El predicador dominicano predicó una palabra así, bien fuerte, bien firme, y que tocó el corazón en la Ciudad de México. Y una jovencita pasa y dice: por favor, oren por mí, ¿sí? Porque en mi iglesia nadie sabe que soy cristiano. ¿Qué significaba eso? Hago lo que los demás hacen. No me interesa predicar. Si ellos van a una fiesta, no voy con ellos. Si se van a tomar, no voy con ellos. Si andan haciendo escándalos, voy a estar buscando con ellos. Nadie sabe que soy cristiano. Y mi pregunta también es para ti en esta idea: ¿sabe la gente que eres cristiano? Yo estoy un poco título aquí, pastor, de ver y ya digan: oh, este hermano es alguien cristiano. ¿Sabe la gente que eres cristiano? Espero que sí. Habían perdido el primer amor. Era un tiempo de importancia para ellos. El principal mandamiento de la Biblia es: amarás al Señor tu Dios en todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ellos habían dejado de amar a Dios, o lo habían dejado de demostrar. Esto lo hablo también como esposo. Ya voy a hablar de las esposas. Hijos, qué difícil es seguir en la misma velocidad de cuando el joven conoce a la joven. Que uno deja el fútbol por ir a ver a la novia. ¿Cómo es posible que deje el fútbol? Y ahora deja a la novia o la mujer por ir a ver el fútbol. Ahí nos vemos, ahí no regreso. ¿Dónde vas? Voy a ver el fútbol. Pero yo soy más importante que el fútbol. Bueno, sí, pero en tu tiempo voy a ver el fútbol. Y la dejan para la mitad de la mujer. Algo así como eso. Mujeres, ¿qué se siente ser segunda opción en la vida de los hombres? Y los hombres también, ¿no? O sea, ibas a ver a tu novia cuando eran novios, bien arregladita, bien bonita, y ahora ni se peinan y así, chale, estamos parejos, no me digan que nada más yo, ¿sí? Creo que también debe haber un poquito de atención, ¿sí? Atención de decir, pues, quiero ser lo mejor para mi esposo. Y lo mismo quiero hacer para Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos empezar a meditar en cómo hacer lo mejor para Dios? ¿Qué hemos perdido? ¿Dónde está el tiempo que orábamos? ¿Dónde está el tiempo que predicábamos? Que no nos daba vergüenza ir a la ley ahí a repartir volantes. Y que teníamos tiempo para hacerlo. Si no teníamos tiempo, buscábamos tiempo para hacerlo. Cuando me convertí al Señor, antes de convertirme al Señor, tenía vergüenza de llevar mi Biblia conmigo en la calle. Tenía amigos que no querían que me vieran con Biblia. Entonces la metía, cuando iba a la iglesia, la metía en mi mochila. Y ya después de que pasaran varias calles y ya estaba en otro ambiente, ya la sacaba, ¿no? Cerca de la iglesia, pues también la sacaba para llegar con mi Biblia bajo el brazo. Eso era cuando no estaba convertido todavía. Después que me convertí al Señor, quería sacarla y quería ponerla al frente para que me preguntaras: oye, ¿qué haces con una Biblia? Y quería decirles qué hacía con una Biblia. Había en mi corazón el deseo de testificar. Le pedía al Señor: Señor, pon en mi camino el día de hoy a alguien que le hable de Dios. Y buscaba a alguien que yo pudiera hablarle de Dios. Ahora no tanto. Y también, igual que ustedes, yo creo que estoy tratando de buscar la manera de: Señor, avívame, Señor, como al principio. No les digo yo, pues es mejor que ustedes, yo digo, soy igual que ustedes. Estamos en el mismo barco para seguir adelante en el camino de Dios. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y te quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Todos tenemos diferentes etapas. ¿Sí? La etapa del nacimiento, todos nacemos.
La etapa de crecimiento, todos tenemos que crecer, nos alimentan espiritualmente o físicamente. La etapa de orgullo o espiritualidad, ¿sí? La etapa de orgullo o superioridad espiritual. Estamos buscando de Dios más y más, ayunamos, leemos la palabra, estamos queriendo saber más porque queremos ser fuertes. Y tristemente llegamos a una etapa final, la cuarta etapa, que es etapa de legalismo y fariseísmo. Yo ya soy viejo en esto, yo ya sé suficiente. ¿Qué me pueden enseñar los demás? Yo ya pasé por ahí, ¿sí? Tú vas a estar igual que yo. Y ahí empezamos a sentirnos superiores a los demás. La amenaza es, o la situación que Jesús le estaba poniendo a esta iglesia es: si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Y el candelabro es un simbolismo de cada iglesia, de la iglesia. Había 7 candelabros, había 7 iglesias alrededor de Jesús. Y recuerden que les dije que pasó con la ciudad de Éfeso. ¿Alguien recuerda qué les dije que pasó con la ciudad de Éfeso? Quedó en ruinas. Ya no existe. Su candelabro fue quitado de su lugar. Ya no existe Éfeso. Vas ahí y no vive nadie. Nomás te llevan a mejor para que te des una vueltecita por el templo aquí, el gimnasio allá, y el estadio por allá, y la biblioteca por allá, pero no ves nada más. No hay ni cerca una ciudad pequeña. Hay un poquito más lejecitos por allá, una ciudad donde puedes llegar, y de ahí te llevan manejando hasta llegar a la ciudad donde estaba antes Éfeso. Ya no existe esa iglesia. Y no me gustaría que fuera la historia de nuestra iglesia. Por eso esas palabras son importantes para nosotros. Regresemos a nuestro primer amor. ¿Qué le pidió entonces? ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso? Ya no existe. ¿Sí? Quiero seguir adelante para hacerlo más corto. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Sí? Hay diferentes interpretaciones de qué significan los nicolaitas. Lo que más me pareció a mí adecuado decir, hay diferentes, cada predicador posiblemente lo escuches una palabra diferente, pero nada más quise resumir esa palabra de Nico, que significa dirigir o guiar, y laos, que significa gente, o sea, los que guían a la gente. Este culto a los nicolaitas eran personas que se sintieron más importantes que los demás, y dijeron: yo ya soy más importante que ustedes. Aquí yo soy el que manda. Aquí nadie más manda. Yo digo quién entra y quién no entra. Hay una iglesia en México, hubo una iglesia en México, les encontraron desfalco y los persiguieron internacionalmente. Esta iglesia se llamaba Cristiana, la iglesia de los perfectos. Y si tú entrabas a esa iglesia, tenías que en cierta manera ser perfecto. Si sentías orgulloso de pertenecer a esa iglesia porque eras perfecto. Y desde la entrada, o sea que tú llegabas a la iglesia, dijéramos que aquí empezamos a la 1. A la 1 del punto, cerraban la puerta y ya no dejaban entrar los que llegaban tarde. ¿Cuántos de ustedes no hubieran entrado el día de hoy si hubieran ido a esa iglesia? No dejaban entrar los que entraban más tarde. ¿Sí? Tenían reglas para todos, y si seguías todas sus reglas eras perfecto. Encontraron al líder de esa secta, a un desfalco de millones, y lo persiguieron hasta Canadá. Uno llegó por acá también por Minneapolis, lo conocí, platiqué, me hice su amigo, ya se regeneró, creo yo, ¿sí? La traté de ayudar, está trabajando ahorita en Iowa como pastor. Pero puede haber que nos sintamos tan importantes, tan viejos en la fe, que digamos: ya no necesito de Dios. Tenía otras interpretaciones, pero no voy a tocar esas interpretaciones. Ya casi para terminar, ¿sí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta idea es muy importante para los judíos. Oye, porque es la palabra Shema. Y la palabra Shema la repiten cada día. La palabra es Shema Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel. Y en el libro de Proverbios hay muchas veces que se repite esta palabra también de Shema, Shema, Shema.
Y la palabra que se usa es: escucha a tus padres, escucha a los ancianos, escucha a Dios. Y en el Antiguo Testamento me parece que no vas a encontrar en ningún lugar la palabra que diga obedece. Porque la palabra que nosotros conocemos como obedece es la palabra que ellos utilizaban como escucha. Cuando decía: hijo, escucha la enseñanza de tus padres, no decía nada más escucha, porque son buenos para escuchar a los hijos, pero no para obedecer. Le estaba diciendo: obedece las enseñanzas de tus padres. Y cuando le dicen a mamá o un hijo: te estoy hablando, ¿qué significa? Nada más que le está hablando o que quiere que obedezca. Le está diciendo: obedece las enseñanzas. Y lo que creo que quiere decir aquí, el que tiene oídos, obedezca lo que dice la palabra de Dios a nosotros el día de hoy. ¿Y cuáles son las promesas? La última cosa: al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida es Jesucristo mismo. Jesucristo se presenta como el primero, como lo introduce: quién es el que está hablando, quién es el que está escribiendo, quién es el que está haciendo todo esto, y ahora lo produce como un premio para aquel que puede completar esta enseñanza en su corazón. ¿Qué es lo que vas a recibir cuando tú empieces a regresar a tu primer amor? Lo que vas a recibir es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que vas a recibir cuando tú ames a Dios con todo tu corazón? Vas a recibir a Cristo Jesús. Cristo es el regalo. Cristo, desde el Antiguo Testamento había dos árboles: el árbol del conocimiento del bien y el mal, el árbol de la vida, y después el árbol de la vida aparece otra vez hasta el Nuevo Testamento, y es el árbol que da fruto para las naciones, para que haya diferentes bendiciones. Pero el árbol de la vida también fue Cristo crucificado en la cruz. Fue crucificado en un árbol, 2 pedazos de madera de árbol. Y lo que recibiremos para bendecirnos en todo lo que hemos hecho es este árbol de la vida. Cristo Jesús es nuestra recompensa. No pienses en coronas, no pienses en cuánto me van a dar dinero, cuánto voy a ganar, una casa más grande. Piensa en que Cristo va a ser tu recompensa en todo lo que hagas. Vamos a ver. En el nombre de Jesús. Permite que regresemos a nuestro primer amor, Señor. Y no nada más al amor espiritual, sino también el físico. Si hemos hecho una promesa a una mujer o a un hombre, en este caso, pido que también nos recordemos esas promesas. Y ahora, Señor, tú nos estás pidiendo que recordemos cuando te conocimos, cuando éramos los primeros que llegábamos al templo, cuando éramos los últimos que nos queríamos ir porque nos gozábamos en tu presencia, cuando no nos aburríamos tanto y estábamos viendo el reloj a ver a qué hora se iba a terminar, cuando buscábamos ayudar al que necesitara y no nos cansábamos de hacer el bien. Pido, Padre, para que nos recuerdes de dónde hemos caído y permítenos obedecer tu palabra para regresar a caminar cerca de ti. Está en tus manos esta congregación de decisión. Permítenos hacer tu voluntad siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.